Otaku Point. ¿Qué onda, ninjas de YouTube? Hoy vamos a hablar de Pokémon The Origin. Este es un análisis basado en la efectividad que tuvo dicha obra, no solo en el ámbito de como un anime, sino de la adaptación de un juego a un anime versus la adaptación existente que ya podemos ver y que viene la nueva temporada de Pokémon XY. ¿Cómo hay un versus entre estas obras? O sea, más básicamente podríamos hablar de un versus entre Ash y Red. Porque básicamente se supone que las historias deberían ser las mismas, pero vemos que aunque giran un poco en similitud, no realmente no son las mismas historias. Eh, Ahora, dando el punto de vista de un gamer que ha jugado mucho la saga de Pokémon y en especial que fue muy fan de las primeras sagas, que serían la Red, Blue y la otra existente en Japón, la Green, y que bueno, más que todo también jugué la Yellow, que más me hice fanático de la Yellow que de la Red y la Blue. Mi punto de vista es que la obra fue muy bien llevada. Era un OVA, obviamente, no esperemos que iba a pelear, iba a conseguir todos sus badges a lo largo de un anime. O sea, si hubiese sido un anime, hubiese dado esa opción de que fueras viendo entrenador por entrenador. Obviamente, como era un OVA solo de 4 líneas, o sea, de 4 capítulos, no podían darse el lujo de hacer batallas enteras sobre cada líder de gimnasio. Vemos la realidad de Ash, sentimentalismo versus Red, que era el juego mismo en sí. Por ejemplo, Brook, aunque Brook es Brook, no vimos un sentimentalismo por parte de él. O sea, simplemente se dedicó a hacer lo que él como líder de gimnasio debería hacer. Igual con Misty, aunque no vimos bien su interacción, se habla de que ella le pasa su amor por los Pokémon y demás, igual que todos los Gym Leader, que al darle su medalla ya él tiene todos sus sentimientos, o por decir así, sus enseñanzas. Brook es igual, o sea, él solo es un líder de gimnasio, él solo era un entrenador Pokémon que pasaba y que iba en busca de más Pokémon, de volverse más fuerte. Él vio que tenía talento, se enfrenta a él, le da un par de recomendaciones, listo. O sea, no hay un afecto, un sentimentalismo. Ahora, pasando a otro punto, como vemos en las batallas, no se trata de que los Pokémon sufrían mucho o de que antes no. O sea, los Pokémon casi siempre han sufrido bastante realista, por así decirlo. Aunque sabemos que cuando empezó Pokémon era mucho más realista las batallas, ya con el tiempo fue volviéndose muy metódico, casi como que no se hacían daño o algo así, por así decirlo, como que ya había un patrón. En este, en cambio, no solo veíamos el trabajo, por así decirlo, de los Pokémon, sino también de los entrenadores, de su parte. También había mucho que hacer. Vemos cómo salen lastimados y demás, cómo se vuelven uno con la batalla. Y no solo ese sistema así como de entrenador, de que estás por allá atrás y sí te emocionas y todo, pero como que el Pokémon es el que va a pelear, algo así. O sea, aun cuando en el juego tú no te emocionabas ni tú estabas ahí, realmente tenía que haber una interacción entre Pokémon y entrenador, ya que o sea, no se puede. O sea, si no hay esa interacción, ese vínculo entre que si el otro se lastima, tú también deberías lastimarte, porque es la realidad. Eso fue algo muy interesante. Cómo fue llevada la historia, cómo se le dio la interpretación. El Team Rocket, aún siendo Team Rocket, no era como los payasos o los hazme reír de, por ejemplo, del mundo Pokémon. O sea, eran bandidos. O sea, donde iban se sabían que eran problemáticos y que no era fácil lidiar con ellos. En cambio, eh, Pokémon, la serie original, el anime original, el primero que diga, porque realmente no es el pasado de la historia original, sino como el original, del primero que salió, del el Rocketodan o el equipo Rocket, realmente era como hazme reír. O sea, donde fuera realmente
ciertos personajes eran los que intimidaban, pero había muchos que ya no, o sea, simplemente cualquier aldeano o cualquier residente de por ahí podía intentar hacerle frente. En cambio aquí se veía la diferencia de que no cualquiera podía ir a cambiar los planes del Rocketotán. O sea, tienes que ser un entrenador Pokémon muy hábil, o sea, como cuando él muestra sus 3 medallas y él dice, ah, pero es que yo soy muy fuerte, o sea, ya yo tengo cierto nivel y yo voy a enfrentarlo. O sea, cosas como eso son interesantes. O sea, no es como que ir por ahí, que yo soy Ash y el corazón de las cartas y que porque la luz me guía y elimino a todos. O sea, habían ciertas cosas que hacían que él a lo largo fuera volviéndose mejor. O sea, no es como que él ya era y tampoco es como que llegó a un punto, como decir, a un punto cúspide y se detuvo. Que es algo que tuvo Ash. O sea, Ash venía bien. Charizard, cuando evoluciona Charizard pelea un par, ahí se estanca. O sea, no he visto una evolución realmente del mismo personaje. O sea, sí, sus Pokémon evolucionan, sus Pokémon cambian, cambia de ciudad, cambia de todo. Pero Ash como entrenador sigue siendo tonto. Así en pocas palabras. O sea, él llegó a un límite y de ahí no ha evolucionado más como entrenador Pokémon. En cambio tú puedes ver que Red, aun cuando ya tenía su Charizard, él seguía entrenándose y seguía volviéndose mejor. Aun cuando elimina al jefe del equipo Rocket y demás, él se va volviendo mejor. Le gana a Green, a su Némesis, y logra superar el problema que tuvo al inicio con su Blastoise. Y bueno, le gana y demuestra que se va haciendo mejor, captura todos los Pokémon. Y luego captura los legendarios, Articuno, Zapdos, Moltres, y demuestra que ya los tiene todos y que su habilidad ya están muy por encima de lo normal. Y luego, que aquí es donde va el punto más importante que creo de esta animación, luego decide entonces capturar a Mewtwo, que es el Pokémon 150. Y bueno, o sea, en historia bla bla, o sea, que Mewtwo y demás, de que dónde salió y eso. eh, lo que puedo decir de esto es que realmente me llamó la atención cómo el equipo de producción de dicho OVA y de la Pokémon Company trataron de dar ese realce a la Mega Evolución o al Caxesha, que es la Mega Evolución, de decir que, miren, esto es parte de Pokémon, no hemos dejado de ser Pokémon, no somos Digimon ni nada por el estilo. Esto solo es un realce que se le da para mejorar la saga y de que la saga no muera. O sea, me llamó mucho la atención ese aspecto de cómo no vamos a dejar morir la saga y vamos a traerle nuevas cosas que diga. Y que el Cosecha es un Cosecha y, o sea, la Mega Evolución es algo de aquí, propio de aquí, y que no es que nos estamos copiando de nada. O sea, la linkearon de tal manera contra Mewtwo que realmente a mí me llamó mucho la atención. En la primera instancia cuando lo vi sentí como que wow, se alejaron de la historia original. En Pokémon Red no había Mega Evolución, pero realmente es de Pokémon, o sea, la Mega Evolución, o sea, la Mega Piedra y demás es del mundo Pokémon. O sea, significa que bueno, como que tú lo lograste capturar sin eso, pero ellos lo capturaron de esta manera. O sea, Ash nunca ha capturado a Mewtwo, así que sería como decir que en la otra versión podrías decir que es que Ash nunca consiguió la Mega Piedra, por así decirlo. O sea, no me un decir. O sea, como que es otra posibilidad que había. O sea, como que Red es la otra versión, o sea, la otra posibilidad que hay. Y abriendo paso obviamente a la nueva saga que viene con las megapiedras y demás, como ya vimos en la película, Mewtwo, su Coxesha, su modo Coxesha. Aquí vemos que esta es la segunda evolución, no recuerdo ahora mismo si es la X o la Y, la mega evolución de Charizard, que se vuelve un Charizard oscuro, con flamas azules, a diferencia de su otro Charizard que se parecía bastante. Este cambia un poquito más radical y se vuelve fuego dragón, creo que es, o flying dragón, no, fuego dragón creo que se vuelve, porque él es fuego volador, así que él ya se convierte en un dragón. Interesante. Así que realmente creo que Pokémon The Origins más bien es
una obra que se encarga de demostrar que Pokémon no es solo lo que ya estamos acostumbrados, sino que es lo que fue, lo que está haciendo y lo que será. O sea, una mezcla entre vamos a algo nuevo. Algo así fue lo que realmente creo que vi. Y en general esto es un review así, un análisis bastante por encima. Los personajes Red con el sello de que hace de Naruto, me gustó mucho la interpretación, o sea, le dio bastante sentimiento a la voz. El de Green, bueno, también me llamó la atención el, el sello de Gintama, que ahorita no recuerdo el nombre, que hizo unas voces, que hizo la voz de Broco. Me llamó mucho la atención, le quedó de anillo al dedo. O sea, excelente sello para ese personaje. Y bueno, en general este es todo el análisis. Yo, a lo personal, del 100%, del 1 al 100, le doy un 80, 82 a Pokémon The Origins como OVA, como en sí, como el proyecto que se intentaba presentar. Lo único, sí, la banda sonora, otro punto, la banda sonora muy buena, fue banda sonora original del juego adaptada así como al bitaje, al ritmo moderno, pero era original de los 8 bits de por allá del Game Boy. Así que eh, muy buena la banda sonora. O sea, me hizo recordar como cuando yo iba jugando, íbamos por el Pallet Town, después íbamos a Lavander's Town y así nos íbamos Cerulean Towns o Cerulean City, creo que era ahí, o no, Cerulean Town. Bueno, el hecho es que sentías como que ibas recorriendo el mapa con Red, así que la música fue bastante envolvente. Por eso, en general, creo que fue muy buena. Quizás, también la animación muy buena, muy buenos ataques. Lo único que creo que debieron haber puesto un poco más de los viajes intermedios, o sea, no realmente que peleara, pero al inicio iban poniendo dije, que él iba pasando por la ruta tal y se encontraba con los catch Booger y demás y que se iba peleando con ellos, o sea, quizás que no mostraran la pelea, pero por lo menos una imagen como de que él iba por ahí pasando y se encontró con tal. O sea, demostraron que él se quedó con su Snorlax, pero, o sea, esa era una parte importante, creo yo. Así que creo que quizás un poquito más de mostrar la ruta de por donde iba. Y, y quizás un poco más de especialidad, o sea, no especialidad, como más enfoque en la última batalla, en la de la liga Pokémon. O sea, creo que eso de que se saltaron a todos los cuatro grandes estos así de un solo golpe, creo que debió haber estado la pelea ahí. O sea, cuando yo jugué eso fue complicado, o sea, no es como que no va y pasa por pasar, o sea, creo que debieron haber puesto un poquito más de pausa ahí, quizás, alejarse un poco más de otras historias. Por ejemplo, la de la torre, digo, por ejemplo, la de la torre Pokémon no estaba mal, sino que recortarla un poquito más. Y la de la Master Ball, un poquito más también, recortarla. Sí, creo que si hubieran recortado esas dos un poco más, hubieran podido meter un poco más de la liga Pokémon o simplemente hacer otro capítulo. O sea, digo yo. O sea, creo que eso fue lo que le faltó, un poquito más de énfasis en la liga Pokémon, porque ya era lo último. Por eso le doy entre 80 y 82, máximo 85, pero no creo que 85. Bueno, eso es todo, niños de YouTube. Eso ha sido el análisis de esta ocasión sobre Pokémon The Origins. Lo que creo que mostró a lo que debía mostrar versus la actual historia que teníamos de Ash, que es muy sentimentalista realmente, una historia que no va de acuerdo al mundo Pokémon y que no puede ser, o sea, cuando él va a madurar, o sea, como personaje no vemos un final en él, o sea, no hay una meta, o sea, sí es una meta de capturar a todos los Pokémon y demás, pero en él así como persona no vemos un crecimiento. O sea, yo creo que Ash es un personaje un poquito desfasado, que no encuentra superación, o sea, no, es como él solo está por estar, o sea, por eso es que creo que la saga esta, digo, la adaptación de OVAs de Pokémon de Origin ha sido muy buena. Y bueno, eso es todo, nos vemos en la próxima. Recuerden seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus, poner este video en favoritos, suscribirse a este canal para que YouTube le mande las notificaciones de cuando subo un nuevo video, le den like y nos vemos en la próxima. ¡Yane!
también a la vez el argumento de Dizzy. こだわりの美味しさフルーツパンレイエーガー役をやらせてます梶ですよ